Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las crisis hipertensivas. Este video va a estar más o menos dividido en 2 a 3 partes debido a que es un tema algo extenso. Así que primero que nada, William Einthoven, él fue médico fisiólogo. Él nació en Holanda, en Países Bajos, y él ganó el Premio Nobel de Medicina en 1924 debido a que descubrió de manera fisiológica cómo se comportaba el electrocardiograma. Por supuesto, en aquel entonces el electrocardiograma no era una máquina portable como es hoy en día, era una máquina mucho más grande, pero tenía como la misma capacidad fisiológica en cuanto a la transmisión de la corriente. Entonces, esta es la bibliografía para realizar este video. La guía europea casi que el 2019 se publicó como en enero y actualización de medicina interna 20ª edición, concretamente el capítulo número 3, que es de mitos y verdades del doctor Jairo Alfonso Gandera Ricardo, que es un médico internista cardiólogo. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la crisis hipertensiva? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es de las enfermedades más frecuentes en el mundo, afecta aproximadamente un 32% de las personas. Si uno es estricto en la definición, llega a ser hasta un 45% en el mundo. Cerca del 8 al 12% de las personas que sufren de una crisis hipertensiva no tienen una historia de hipertensión arterial previamente notificada. Es importante debido a que la crisis hipertensiva es un aumento de la presión arterial de manera súbita, grave y aguda, y más o menos se dice que un 5% de las consultas a urgencias son causadas por esta etiología. Es más común en pacientes ancianos, mayores de 60 años, en personas también que sean, por ejemplo, de raza negra, en hombres o en pacientes los cuales no tienen buena adherencia al tratamiento antihipertensivo. Es importante debido a que la crisis hipertensiva, como vamos a ver más adelante, se debe identificar, se debe clasificar y posiblemente tener un tratamiento efectivo para disminuir los valores que más adelante vamos a ver dependiendo de las etiologías que se encuentran. Entonces, ¿cómo se define? Se define esa elevación de la presión arterial que es más allá de 180, 110, 120 milímetros de mercurio, que sea idealmente tomada en los dos brazos con dos tomas y que pueda afectar o no un daño tisular, es decir, un órgano blanco. En mujer embarazada el rango es mayor o igual a 160, 110 milímetros de mercurio y que persista por más de 15 minutos. Se clasifica en emergencia hipertensiva y en urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es que hay aumento de la presión arterial, pero también está asociado al daño a órgano blanco, ya sea el cerebro, corazón, pulmón, ojo, microvasculatura. La urgencia hipertensiva es el paciente el cual tiene elevada la presión arterial, mas no tiene un compromiso de órgano blanco. Digámoslo así, que es un poquito más benéfica la urgencia hipertensiva, inclusive eh, es importante identificarlas y clasificarlas debido a que la emergencia hipertensiva es una entidad que puede llegar a ser muy mortal, hasta con una mortalidad del 11% en paciente hospitalizado. Afortunadamente, el 76% de las crisis hipertensivas van a ser tipo urgencias hipertensivas. En las emergencias hipertensivas hay diferentes daños de órgano blanco. Esta información fue sustraída de Actualización de Medicina Interna 20ª edición, donde dice que la falla cardíaca aguda con edema pulmonar, síndrome coronel agudo, el ACV isquémico hemorrágico, síndrome aórtico agudo, son las patologías más comunes del paciente que llega con la presión arterial aumentada y también con un daño de órgano blanco. La hipertensión maligna se conoce tradicionalmente como aquella hipertensión que es por lo general que es súbita, que genera ya un daño de órgano blanco, especialmente la retinopatía. La retinopatía se divide en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, dependiendo de las alteraciones que se vean allí. La guía europea es muy clara en decir que el paciente que tiene una emergencia hipertensiva, ese paciente requiere un tratamiento intrahospitalario y que requiere un tratamiento intravenoso para manejar la presión arterial. Entonces, que el paciente que tenga una urgencia antihipertensiva, inclusive se puede tratar con medicamento oral y una vez se estabilice, se puede mandar para la casa con cita prioritaria, consulta externa, que más adelante vamos a ver. Importante y fundamental identificar cuál de las dos es y una vez yo identifique que es una emergencia hipertensiva, identificar qué patología subyacente me trae. La fisiopatología. Se dice que aproximadamente un 30, un 40% de las crisis hipertensivas son debido a daño del parénquima renal, a estenosis renal, pero otra gran parte es debido a que hay como una especie de pequeño daño en la microvasculatura renal, que genera que aumente la natriuresis. Como hay natriuresis, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona por ese golpe que da pues la yuxtaglomerular, y eso genera que, uno, aumente la resistencia vascular de la arteriola aferente, junto con ese daño de la microcirculación, hace que prácticamente ese riñón sufra demasiado.
y la autorregulación renal comienza a fallar, no es capaz de luchar contra estas dos lesiones y hace que ese círculo vicioso se forme y genere que ese aumento de la presión arterial, que sea constante y sea tan agudo y tan abrupto, hace que pueda generar un daño de órgano blanco. Entonces, ¿qué es importante? Es importante saber de que en los pacientes los cuales ya vienen con presión arterial, recordemos que el flujo en la fórmula no la va a pintar toda, pero recordemos que en el flujo, aquí directamente proporcional, se encuentra el radio. A medida que yo aumento el radio, aumento el flujo. Ante la hipertensión arterial, si aumento mucho mi flujo, va a dañar mis órganos, así que mi radio va a disminuir un poquito para que mi flujo no sea tan grande. Por lo tanto, un paciente el cual tenga una crisis hipertensiva y ya sea hipertenso anteriormente, ese paciente tiene menor riesgo de hacer daño a órgano blanco debido a que sus arterias ya están un poquito cerradas. Comparado al paciente que es normotenso y nada, hace una crisis hipertensiva. Sus arteriolas no están tan cerradas y genera que su flujo sea mayor y genera daño al órgano blanco. Pero de la misma manera, sabemos que el flujo, mejor dicho, la resistencia es 1 sobre flujo. Y como sabemos que es 1 sobre el flujo, eso quiere decir que el radio va a estar aquí abajo. Por lo tanto, como el radio está ya de denominador y no de numerador, ante disminuir mi radio va a aumentar mucho mi resistencia. Entonces, en otras palabras, ¿en qué traduce eso? Que el paciente que es normotenso y me hizo crisis hipertensiva tiene mayor riesgo de daño a órgano blanco. Es verdad, pero también quiere decir que el paciente al cual yo le bajo la presión arterial no va a tener tanto riesgo de hipoperfusión, porque sus arterias no están tan contraídas. Entonces, que el paciente que ya es hipertenso, ya tiene las arterias contraídas y su resistencia es muy alta, yo le bajo la presión arterial y me puede causar hipoperfusión de los órganos afectados. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta el porcentaje de disminución de la presión arterial al cual yo voy a darle a mi paciente. Entonces, acá hay un pequeño cuadro el cual me dice que yo llego con el paciente, yo identifico si el paciente es sintomático, el paciente tiene daño al órgano blanco, si sí o si no. Yo miro, bueno, el paciente tiene, por ejemplo, una anemia microangiopática. La anemia microangiopática es muy difícil de diagnosticar, debido a que tiene síntomas de anemia, pero el COMS es negativo y muchas veces se diagnostica de manera tardía. Síndromes de coronaria, síndromes coronarios agudos, ACVs o, por ejemplo, encefalopatías hipertensivas, gente que tenga convulsiones, letargia, que tenga síntomas neurológicos que no sea compatible, por ejemplo, con una ACV, el paciente puede ser explicado por esa encefalopatía hipertensiva. Disección de aorta, que es una urgencia médica, enclampsia o preeclampsia o síndrome de HELP, el paciente que tenga embarazada, que tenga trombocitopenia, aumento de enzimas hepáticas, y aquí se puede agregar retinopatía hipertensiva, que se ven en ambos ojos como si fueran el papiledema, se ven hemorragias en llamas, se ven infiltrados algodonosos, y todo eso dependiendo de cuál daño órgano blanco tengo, yo voy a dirigir mi tratamiento y mi meta de presión arterial. Aquí hay un pequeño cuadro de resumen donde yo llego con el paciente, llego y lo diagnostico, mayor de 180, 110, y luego yo miro, bueno, tiene compromiso órgano blanco, cerebro, retina, corazón, grandes vasos, riñones, y yo luego clasifico. ¿Es urgencia o es emergencia? Si es urgencia, yo llego y miro, bueno, entonces seguir con la presión arterial aumentada. Si no, el paciente yo le ajusto medicamentos antihipertensivos y hago cita prioritaria con consulta externa. Sí, yo al paciente le doy tratamiento por vía oral, espero que le baje la presión arterial, que sea menos de 180 a 110, y aún así le doy cita prioritaria con consulta externa. Me parece que tiene emergencia hipertensión, el cual idealmente sabemos que el esfingomanómetro es una buena ayuda para saber cómo la presión arterial, pero no es tan sensible como una medición intraarterial de la presión. Por lo tanto, sería mejor ingresar al paciente de cuidados a la UCI para monitorear la presión, también comenzar el tratamiento intravenoso para disminuir la presión arterial y posteriormente comenzar a buscar ese daño órgano blanco. Si es una disección de aorta, una angioTAC, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, yo voy definiendo mi manejo. Y ya para acabar este video y empezar con el otro, hay algo de cultura general. Este cuadro es del nacimiento de Venus, fue pintado por Sandro Botticelli, más o menos cerca del 1485, eso era el momento del renacimiento. Se encuentra en este museo actualmente en exposición y cuenta acerca de Cronos, que es dios Saturno, el cual le desgarra los testículos a Urano, que era su padre, los lanza al mar y de ahí sale Afrodita. Afrodita la cual Afrodita o Venus en la mitología romana, ella es la diosa de la fertilidad, del erotismo, y de ahí sale que ella es transportada por el dios del viento en una concha y luego es recibida pues, para ser llevada a los inmortales.
Y ya para seguir continuando el resto de la presentación, lo vamos a dejar hasta aquí y espero que les haya gustado y que estén muy bien.